Bienvenidos al primer episodio de La Capirotada de Juan Pablo. Estoy muy emocionado y el día de hoy decidí platicarles de cómo fue que yo decidí empezar a crear contenido en mis redes sociales. Hay una historia detrás de esto de por qué no lo hacía antes y no es porque no haya querido o porque no me haya gustado. Simplemente el trabajo no me lo permitía o yo no permitía que mi trabajo me lo permitiera. No sé si me explico, pero les voy a ir platicando un poquito más a fondo de esto. La verdad es que yo desde que salí de la universidad entré a trabajar como arquitecto y mi puesto era básicamente de atención al cliente. O sea, sí revisaba cosas, todo lo que hacía tenía que ver con mi carrera, pero dentro de mis funciones también estaba atender a clientes. La atención al cliente, la verdad, yo creo que es uno de los trabajos más difíciles que puede tener cualquier persona. Quien diga que le gusta la atención al cliente, pues miren, yo lo pondría en duda, la verdad, porque te encuentras, así como te encuentras a muy buenos clientes, te encuentras a clientes que, bueno, creen tener siempre la razón, aunque no siempre sea así, y se sienten con el derecho, pues, de decirte lo que se les dé la gana y uno, a final de cuentas, pues, se tiene que quedar callado, ¿no? Bueno, al menos así lo hacía yo para evitarme problemas de cualquier tipo. Entonces, cuando yo dejé de trabajar en atención al cliente, hace pocos años, en realidad, a comparación de todo el tiempo que duré trabajando en eso, me prometí a mí mismo que nunca iba a volver a trabajar de eso. Entonces, de hecho, me ofrecieron alguna vez un trabajo como el que tenía anteriormente, realizando las mismas funciones, y no lo acepté porque sí era muy pesado. Era mucho estrés y no estaba dispuesto a sufrir el mismo estrés. Por lo tanto, bueno, dentro de ese estrés y todas las situaciones que se dan cuando tú estás en el puesto de atención al cliente, pues mis redes sociales estaban totalmente herméticas. De hecho, si tú me buscabas, no me encontrabas, mi foto de perfil era una silueta mía, ni siquiera era mi cara, porque yo me cuidaba de todo eso. Entonces, cuando terminó esa etapa en un puesto de atención al cliente, digo, bueno, pues, o sea, ya es hora de que ponga mi foto, voy a abrir mi Instagram, voy a hacer mi página de Facebook y voy a empezar a crear contenido, ¿no? Yo desde la preparatoria, bueno, desde que me acuerdo, mi mamá cuando estábamos chiquitos, mi mamá hacía pasteles para vender. Entonces, a mí me gustaba hacer pasteles. Yo dejé de hacer pasteles en el momento que dejó de haber horno en la casa. Entonces, un día fui a casa de una amiga y le dije, vamos a hacer un pastel. Y empezamos a hacer un pastel y yo acababa de abrir mis redes sociales y empecé a subir historias. Como juego, la verdad. Era un juego así de que, hola, ¿cómo están? En ese entonces yo tenía 80 seguidores, 180, no me acuerdo. Entonces yo, hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hacer un pastel, aquí estamos, yo les voy a ir diciendo el proceso y todo, ¿no? Entonces empezó como un juego de que yo grabando historias como si tuviera 1 millón de seguidores, que en realidad ahorita veo las historias y la verdad no estaban bien, pues, ¿no? Eran boomerangs y fotos y cosas así, que ahorita, pues, un creador de contenido no hace, pues, ¿no? Pero yo iba empezando, mi objetivo no era todavía crear contenido, sino divertirme por medio de mis historias, algo que no había hecho durante años y que para mí era como algo nuevo. Entonces empezamos a hacer el pastel, yo empecé a subir historias y de repente, pues que la reacción, que esto y que el otro, como juego, pues todos lo veíamos como juego, incluso las personas que me seguían, pues soy el Juan Pablo jajaja, ¿no? Está subiendo historias de que está haciendo un pastel y lo que quieran. Entonces, lo seguí haciendo, lo convertí en algo rutinario, estar subiendo, al principio no tan seguido, después sí más seguido, y después dije, bueno, estoy haciendo pasteles en mis redes sociales, por lo regular cuando subía una receta era un pastel porque en casa de alguien, e incluso me decían, oye, ¿cuándo vienes a hacer un pastel a mi casa? ¿No? Nunca lo llegué a hacer, pero veía ese interés. Llegó un momento en que yo empecé a seguir cuentas de comida y veía sus recetas. Entonces, yo empecé a replicar algunas de esas recetas. La verdad es que en ese entonces yo no sabía absolutamente nada de comida, o sea, te sabía hacer arroz y pollo en chipotle a lo mejor y es todo, ¿no? Entonces,
Empecé a seguir cuentas de comida queriendo hacer que el dip, que la pizza dogo viral o lo que ustedes quieran, ¿no? Que se veía muy rico, lleno de queso y Filadelfia y todo eso, ¿no? Entonces, recetas a veces muy caras y de repente me daba cuenta de que no me salían, ¿no? De que se veía de otro color al que yo había visto, de que en la receta no te decían cuánta sal le tenías que echar. Digo, para alguien que no sabía cocinar, a veces es necesario que te digan, échale una cucharadita de sal porque si no se te va a salar la comida, ¿no? Y ese tipo de detallitos que hacían que yo echara a perder lo que había comprado. Y para mí era como una decepción. Y aparte que pues la comida no se debe echar a perder. Y yo decía, qué mala onda que no te dan bien la receta para que tú hagas la comida y ni siquiera te dicen cantidades, tú te aventuras a hacerlo y no te dicen que si lo dejas ahí 3 minutos se te va a quemar y detallitos y te hacen echar a perder la comida. Entonces dije, bueno, o sea, yo voy a hacer la receta, pero la voy a hacer de tal manera que les voy a decir cómo no se les eche a perder. Y así fue como empecé. La verdad, al principio empecé escondidas, nadie sabía. Bueno, yo creo que nada más sabían mis hermanos, porque ellos siempre estuvieron ahí viendo mis historias y todo, pero mis papás no sabían, mis tíos, mis primos, nadie sabía y yo hacía las cosas cuando nadie me veía y en el tiempo que podía, entonces no lo hacía tan seguido y no grababa videos, subía fotos con las recetas. Eso sí, siempre cuidé la imagen, ¿no? Siempre desde el principio. Entonces, Em, empecé, empecé y fue mejorando, fue mejorando, fue mejorando y hasta lo que tenemos ahorita en mis cuentas de personales, ¿no? De recetas. Entonces, yo les digo siempre a amigos que tengo y así que me dicen, oye, fíjate que me gustaría, o simplemente algún seguidor que me dice, me gustaría abrir mis redes sociales, pero me da vergüenza, ¿no? Me gustaría abrir mis redes sociales, pero no sé cómo. Yo tampoco sabía cómo. El cómo hacerlo lo fui haciendo yo observando y siguiendo cuentas y qué hacían. Y aún así yo te puedo decir que no soy experto. Siempre va a haber algo mejor que hacer en las redes sociales. Pero el secreto yo creo que radica en desde el día uno tú hablar como si tuvieras 1 millón de seguidores, ¿sí? Entonces tú hablas, a lo mejor te da pena y se te va a notar y es totalmente normal. Tú hablas y se te traba la voz y a lo mejor la historia la tienes que grabar 20 veces, totalmente normal, pero con la práctica se hace el maestro. Entonces, si tú eres constante, ¿sí? La gente se va a dar cuenta que ya lo estás agarrando en serio y la gente que al principio no te pelaba porque decía, ay, mira, pues ahora te va a pelar, ¿no? Y si ya estás creciendo, pues a lo mejor más interés te va a poner y va a decir, yo lo conozco, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si ustedes quieren abrir sus redes sociales, pues hablen desde el principio como si tuvieran 1 millón de seguidores. Que mi vida no es interesante. Pues a lo mejor todos decimos lo mismo, pero ¿qué tal cuando sales de viaje? Bien interesante que es tu vida, que llenas de historias el Instagram cuando nunca subes. Entonces, tienes que aprender a hacer tu vida interesante. Seguramente hay algo que tú le puedes aportar a alguien, que es donde compraste el jabón ese día en oferta, dónde está más barato el aguacate, digo, hablando de comida, que es el tema que abarco yo en mis redes sociales. ¿Dónde compraste tu bicicleta? ¿Dónde están los tenis al 2x1? ¿Qué película fuiste a ver y si te gustó o no te gustó? Claro, sin dar información que otras personas no quieran escuchar, ¿no? Entonces, la vida de todos es interesante, o por qué tu vida nomás es interesante cuando sales de viaje. ¿Qué tal si tú vivieras en México y vienes a Hermosillo de vacaciones, que es donde yo vivo? Pues fueras un turista, pues sé turista en tu ciudad, pues por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que mejor sabes hacer? ¿O qué es lo que quieres hacer? Obviamente, si tú vas a empezar a crear contenido, te tienes que ir a un nicho de mercado y tomar un tema y respetarlo. En mi caso fueron las recetas, viendo la necesidad que yo detecté en mí mismo de que las recetas no estaban bien hechas o no nos daban bien la receta y yo dije, bueno, yo voy a hacer una cuenta donde las recetas estén bien hechas y te salgan a la primera, que siempre he dicho en mis historias, no me salió la receta, no la hagan, no intenten hacerla porque no sale, o no sale así, pero sí sale así y te voy a decir cómo, ¿no? Para que no eches a perder comida. Entonces, la gente va a ver, te va a ver, te va a recordar y nada más
lo más importante de todo esto es la constancia, ¿sí? Olvídate el qué van a decir, porque si te basas en el qué van a decir, pues qué van a decir muchas cosas. Hagas contenido o no lo hagas, la gente va a decir cosas de ti. Entonces, lo ideal es intentarlo, empezarlo con los seguidores que tienes. No creas que al momento vas a subir de seguidores y vas a tener el siguiente día 5,000, no. Poco a poco, conforme vayas avanzando, puede pasar un año y a lo mejor ni subes, ¿no? Entonces, hay que ser constantes, hay que mantenerse reales también, ser uno mismo. Sí, desde el día uno tienes que ser real, tienes que ser tú, cero de andar pretendiendo y fingiendo ni nada de eso. Y es todo un proceso el que tienes que seguir. El chiste es animarte a hacerlo. Yo me animé a hacerlo después de muchos años que no lo hacía porque no dejaba que mi trabajo me lo permitiera. Es la realidad. Atención al cliente, decía, no me voy a arriesgar a estar creando contenido y al siguiente día ver a alguien muy enojado y que me diga yo te sigo o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ya teniendo otro tipo de trabajo en este momento, pues ya me puedo dar la libertad de crear contenido y hacer lo que yo hubiera querido haber hecho antes. Entonces, la verdad es que el miedo también llega, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando llegué a los 1000 seguidores, tenía 800 y de la nada, por unas recomendaciones, subí a 2000 en una semana. Y me acuerdo que yo entraba a Instagram y veía que iban subiendo los seguidores. Que de repente si dejaba de entrar 3 horas, 100 seguidores. Y luego volví a entrar 50 seguidores. Y la verdad es que sí me dio miedo. O sea, dije, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy metiendo? Y sí, sí me dio miedo y dije, ¿en qué va a terminar todo esto? Pero la verdad es que un creador de contenido tiene que asegurarse también de hacer una buena comunidad y no permitir que haya faltas de respeto de ninguno de los dos lados y no permitir que haya hate y no permitir y el que lo haga pues simplemente bye bye, muchas gracias, ¿no? Entonces, bueno, básicamente la manera en la que yo decidí empezar a crear contenido fue esa, dejando un trabajo que no dejaba no me permitía hacerlo. Empezó como un juego, empezó como una distracción y luego se convirtió ya en toda una cuenta que crea contenido para redes sociales de comida. Entonces, bueno, básicamente esa fue la manera en la que yo empecé, en la que yo me decidí a empezar a crear contenido. Y si tú me dices y me quieres pedir consejos, yo te daría esos principalmente. Deja el miedo a un lado, deja la vergüenza a un lado, deja el qué dirán a un lado. Abre tu cuenta y empieza a hablar como si tuvieras miles de seguidores. Abre tu cuenta y trata desde el principio crear contenido de calidad. Obviamente a lo mejor en un principio no lo haces, pero con la experiencia lo vas a ir haciendo. Agarra un nicho de mercado, dedica tu cuenta a un tema en específico y dirígete a esa gente. ¿Sí? Entonces, aparte, pues en mi cuenta, si algún día la llegan a conocer y se quieren dar la vuelta, en Instagram es Juan-Pablo con doble O. Y en YouTube y en TikTok es Soy Juan Pablo con doble O. Si se quieren dar la vuelta, TikTok es una revoltura de entre que videos chistosos y recetas, pero mi Instagram está impecable con recetas. No puedo meter otro tipo de contenido, aunque quiera no lo hago porque tienes que ir dirigido a un nicho. YouTube también va dirigido totalmente al nicho de las recetas. Entonces agarra un nicho específico y empieza a crear contenido de eso. Que no te dé vergüenza, que si tu hermano, que si tu papá, que si te escondes, que si no te escondes, es un proceso. Ya que lo superes a lo largo de los meses, todo se va a ir haciendo de lo más normal y ya no te va a dar vergüenza y al contrario, ya tú te vas a estar promocionando con tus amigos y familiares, que el tema de los amigos y los familiares lo vamos a tocar en otra ocasión, que también está muy interesante y es algo con lo que nos topamos al momento de crear contenido. Y bueno, esta es la historia de cómo empecé. Espero que te haya servido de algo, si te animas, si te quieres animar a crear contenido, que te haya servido de algo. Em, y bueno, por lo pronto es todo en este primer episodio donde te cuento un poquito de mi historia y cómo me decidí a crear contenido y cómo fue eso de tener vergüenza y empezar como juego y luego irlo mejorando y luego ir evolucionando dentro de esta eh,
de esto que llamamos creación de contenido, ¿no? Entonces yo soy Juan Pablo, muchas gracias por estar escuchando La Capirotada de Juan Pablo y así nos vas a encontrar en todas nuestras redes sociales. Ahorita estamos trabajando en eso todavía, pero ya nos puedes encontrar en Instagram como La Capirotada de Juan Pablo y bueno, próximamente te estaré compartiendo toda la información por aquí. Hasta la próxima.